que, como siempre les señalo, son recurrentes en el medio de la virtualidad. Siempre pasan este tipo de actividades, siempre somos de alguna manera propensos a que se nos caiga el internet, a que tengamos fallas de conectividad, pero lo importante es poderla solventar. Ya les he compartido el enlace, se encuentra fijado en el chat de la transmisión en Facebook y ya está en el chat de Zoom. Les sugiero, por favor, realizar el diligenciamiento de la hoja de asistencia. Doctor Cristian, no sé si de pronto retomamos. Listo. Y Recuerden ya, ustedes que las preguntas son para el final. ¿Listo? Personería de Suárez que nos ha levantado la mano y también el concejal William Olaya Ducuara. Adelante, doctor. bueno, entonces voy a retomar con trabajadores oficiales con mucho gusto. Trabajadores oficiales, los trabajadores oficiales, a diferencia de los miembros de las corporaciones y de los empleados públicos, se vinculan mediante una relación contractual. ¿A qué nos referimos a una relación contractual? Es el simple contrato, es el mismo contrato individual de trabajo que se firma cuando una persona entra a una empresa privada. Así se regula en una entidad pública también. El contrato laboral obviamente tiene modelos y minutas que de pronto se cargan en el Sigestión, de pronto no, se cargan en el Sigestión generalmente y tienen modelos habituales para los que se vinculan mediante el contrato laboral, pero en últimas es un contrato que es susceptible de modificación. Al ser un contrato es bilateral, mientras que los dos anteriores están impregnados por la unilateralidad del Estado, es decir, ellos tienen que vincularse por un acto administrativo, tanto los empleados públicos como los miembros de las corporaciones, un acto administrativo que no se puede modificar y que tiene previamente definidas sus funciones que tampoco son modificables, mientras que los trabajadores oficiales sí tienen la bilateralidad al momento de contratar mediante un contrato laboral individual como se vinculan al Estado. En este caso, los trabajadores oficiales, como lo refirió la Corte Suprema de Justicia en el 2007, en sentencia que ustedes ven allí, 27883 del 6 de febrero del año 2007, esa sentencia, como bien lo dije, los trabajadores oficiales se vinculan al Estado de carácter excepcional. Los que son la regla general son los empleados públicos y sobre todo la carrera administrativa dentro de los empleados públicos. Esa es la regla general en el Estado. Sin embargo, los trabajadores oficiales también se vinculan, pero solo en ciertos casos. Hay dos criterios, un criterio funcional. Cuando yo hago mención al criterio funcional, me estoy refiriendo a las funciones que va a realizar la persona en la entidad pública. Y en ese sentido, debo decir que esas funciones que va a realizar la persona en la entidad pública, si se refiere a trabajo material de obras públicas para la construcción y el mantenimiento de obras públicas de cualquier entidad pública, se vincula mediante un contrato laboral y tendría calidad de trabajador oficial. Siempre que haya un contrato laboral de por medio, tiene calidad de trabajador oficial. Y también hay un criterio orgánico, es decir, puede que sea por las funciones que como entidad pública obviamente tiene que tener la planta primeramente y previamente definida quiénes son trabajadores oficiales y quiénes son empleados públicos, pero esa entidad pública debe tener la funcionalidad de hacer obras públicas y mantenimiento de obras para poder vincular trabajadores oficiales mediante un contrato laboral. Y también encontramos el criterio orgánico. Estos criterios también están definidos en la norma. El criterio orgánico se refiere a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las empresas industriales de economía mixta. Esas empresas, ustedes saben que están reguladas, o para que tomen nota, están reguladas en la ley 489 de 1999, de 1998, excusen. Esa ley regula las empresas industriales y comerciales del Estado y también vemos, de acuerdo a la normatividad que regula los trabajadores oficiales, que las empresas industriales y comerciales del Estado, todos los trabajadores oficiales, todas las personas, todos los servidores que se vinculan a esa empresa, se vinculan en calidad de trabajadores oficiales, es decir, mediante un contrato laboral. Sin embargo, las personas que son de dirección, confianza y manejo son empleados públicos, es decir, se vinculan mediante un acto administrativo. Un ejemplo de ellos es el gerente, un ejemplo de ellos es un directivo que se vincula mediante un acto administrativo, una relación legal y reglamentaria unilateral. Mientras que los otros trabajadores, todos los otros, independientemente de la función que haga, si es una empresa industrial y comercial del Estado, se vinculan
como trabajadores oficiales. De igual forma sucede en las empresas industriales, las empresas de economía mixta, cuando la participación de la entidad pública es superior al 90%. En la ley 489 es clara en afirmar que cuando la participación es superior al 90%, la calidad de sus servidores se regula igual que las empresas industriales y comerciales del Estado. Es decir, que los servidores de dirección se vincularían como empleados públicos, es decir, mediante una vinculación legal y reglamentaria, y todos los demás como trabajadores oficiales. Aquí debo señalar o de pronto poner un ejemplo de las empresas industriales y comerciales del Estado. Un ejemplo muy claro es Colpensiones, que es una empresa industrial y comercial del Estado especial porque tiene calidad financiera, pero todos son trabajadores oficiales, excepto los niveles que por los estatutos sean empleados públicos, que por lo general son los niveles directivos. Ahora bien, habiendo expuesto de manera general quiénes son los servidores públicos, miembros de las corporaciones, empleados públicos y trabajadores oficiales, yo me voy a referir específicamente, antes de continuar con el tema de la responsabilidad fiscal, a los empleados públicos para desglosarlos y hablar quiénes son los empleados públicos, porque en su gran mayoría son los que a la postre tienen la responsabilidad fiscal. Los trabajadores Doctor, oficiales, ¿sí? ¿Me estás escuchando? discúlpeme, otra vez lo molesto, por favor, ¿podemos limpiar la pantalla? Pero mira que yo no rayé la pantalla, yo estaba viendo eso y se estaba generando solito. Bueno, ¿Cómo borro eso, en la Lilian? parte de arriba le aparece a usted una barrita y en Una, la parte derecha le aparece un lápiz. Usted le da sí. clic y allí se le va a desplegar una opción que se llama borrarlo todos los dibujos. Aquí yo estoy observando quién es nuestro participante que lo está realizando. Entonces, les voy a dar una recomendación. La persona que vuelva a realizarlo, porque aquí me aparece la notificación, voy a tener que pasar por la vergüenza de retirarlo de la sala. ¿Listo? Les agradezco mucho y doctor, por favor, continúe. Gracias, Liliana, muy amable. Bueno, entonces, como bien lo decía, voy a referirme a los empleados públicos específicamente porque son la forma general, la regla general del Estado, de la vinculación del Estado. Todos se vinculan como empleados públicos con algunas excepciones que ya mencionamos, pero en sí, por lo general, todos los demás son servidores públicos y en calidad de empleados públicos, en cualquiera de las modalidades que existe, que como bien dije, y voy a empezar por ella, aunque esté aquí en lo último en la diapositiva, los de carrera administrativa son los servidores públicos de carácter general, son los generales, son los que siempre se vinculan, es decir, la idea o el propósito del legislador es que todas las personas, de acuerdo a los principios de la carrera administrativa, de la estabilidad, de todos esos principios que rodean la carrera administrativa, que todas las personas se vincularan mediante esta modalidad. Sin embargo, dentro de esos empleados públicos también existen divisiones importantes que tenemos que tener en cuenta porque digamos que a partir de aquí vamos a tener una noción muy clara al momento de ver la responsabilidad fiscal de cada uno de los servidores. Están los empleados de libre nombramiento y remoción. Estos empleados de libre nombramiento y remoción son los relacionados en la Ley 909 del 2004 y en normas legales y complementarias. Hay un artículo de la Ley 909 del 2004 que especifica qué empleados son de libre nombramiento y remoción dentro de las entidades públicas, pero debemos referir que los empleados de libre nombramiento y remoción se refiere específicamente a empleados del nivel directivo y asesor, que por su confianza dentro de la entidad, obviamente tienen ese carácter. Los empleados de libre nombramiento y remoción tienen un carácter que no es de estable, no es de estabilidad, y en ese sentido su acto de nombramiento y posesión, como todo, porque tiene que posesionarse como cualquier empleado público para poder tener esa calidad de empleado público, pero de libre nombramiento y remoción, ese vínculo carece de estabilidad. En cualquier momento se puede destituir un empleado de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, debo señalar en este punto que esos empleados de libre nombramiento y remoción, por lo general son directivos, como bien lo dije, y asesores, y es decir, son de confianza. Y por lo general estos empleados tienen gestión pública, ¿sí? Tienen gestión pública en el sentido de que son nominadores, que son personas que ordenan el gasto
y en ese sentido, al tener gestión pública, pues tienen gran relevancia dentro de la responsabilidad fiscal. Por eso es importante tener en cuenta los empleados de libre nombramiento y remoción. También se encuentran los empleados de periodo fijo, que son aquellos empleados que se vinculan mediante una relación legal y reglamentaria también como todos los empleados públicos, pero por un periodo determinado. Un periodo determinado, y en ese sentido voy a poner un ejemplo claro, que son los jefes de control interno de las entidades territoriales. Los jefes de control interno de las entidades territoriales por la ley tienen un periodo de 4 años. De 4 años, ellos se vinculan como empleados públicos, obviamente mediante una resolución, un acto administrativo, se posesionan, pero tienen un periodo de 4 años. Después de esos 4 años, expira su periodo y en ese sentido dejan de ser empleados públicos porque vendrá otra persona a ocupar ese cargo, pero siguen siendo empleados públicos y se vincula mediante una relación legal y reglamentaria. Se encuentran los empleados públicos de elección popular, que estos, a diferencia de los miembros de las corporaciones que mencionamos ahora, yo estoy refiriéndome a empleados públicos de elección popular, no miembros de las corporaciones en este caso, son aquellas personas que se eligen popularmente, pero que no hacen parte de una corporación, sino de una entidad pública. Ejemplo clarísimo y que los pongo ahí de presente es el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes, que como bien ustedes saben, ellos se someten a votación del pueblo y después de la votación, ellos se vinculan a las entidades públicas por medio del voto, por haber ganado obviamente un proceso electoral y en ese sentido adquieren esa calidad de servidor público, que en última son empleados públicos vinculados mediante un acto administrativo. Hay otras formas de nombramiento distintas y excepcionales, como los magistrados de las altas cortes, como el fiscal general de la nación, como el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, el contralor general de la república, los contralores territoriales, los personeros, los secretarios de asamblea y de consejo, jefes de control interno de las entidades territoriales que ya mencionamos. Son formas de elección o nombramiento distinta porque ellos no se vinculan mediante elección popular. Estas personas, como bien lo sabemos, siempre están ternados por lo general, siempre son ternas enviadas de ciertas entidades o corporaciones y que son elegidas en últimas por otra entidad o por el responsable de una entidad o corporación. Tienen una elección distinta, pero en últimas se vinculan mediante un acto administrativo, que es lo importante. Todos los que estoy mencionando acá se vinculan mediante un acto administrativo. Y por último, voy a concluir con los empleados temporales, porque ya hablé de los de carrera administrativa, que son una figura que implementó la ley 909 del 2004 para aquellas plantas de empleo de las personas que se vinculan solo por cierto tiempo. Se vinculan mediante una relación legal y reglamentaria, pero la ley 909 del 2004 permitió que haya una temporalidad para ciertas labores de las entidades públicas para vincular plantas de empleos temporales. Traigo a colación esto para que tengamos una perspectiva clara de quiénes son los servidores públicos, que ellos se dividen en miembros de las corporaciones, empleados públicos y trabajadores oficiales, y que los empleados públicos se dividen en cada uno de estos ítems. Los traigo a colación porque es muy importante para nuestra exposición, teniendo en cuenta que nos vamos a referir a la responsabilidad fiscal de estas personas, no solo de los que estoy mencionando acá, sino de estos. Los trabajadores oficiales por lo general no tienen gestión fiscal, pero en los casos de su criterio funcional, es decir, de su criterio orgánico, cuando se vinculan a las empresas industriales comerciales del Estado, a las empresas de economía mixta, sí podrían de pronto por contribución llegar a tener una responsabilidad fiscal. Los empleados públicos fueron los que revisamos acá y están los miembros de las corporaciones. Ahora bien, vamos a hablar del siguiente punto del primer elemento, que es la gestión fiscal. Ya habiendo hablado de los servidores públicos, hablamos de la gestión fiscal, porque como ya señalamos, el primer elemento es que haya una persona que realice una conducta dolosa o gravemente culposa y esa persona debe realizar gestión fiscal. Sin embargo, el decreto 403 y el mismo artículo 3 de la ley 610 de 2000 también nos señala, el decreto 403 del 2000 modificó la ley 610 de 2000
y también señaló que son quienes ejerzan, participen, concurran,